Amigos, buenas noches. El parlamentario de Fuerza Popular, Carlos Tubino, nos acompaña esta noche. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, parlamentario? Sí, congresista Tubino. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, el tema de la ley de prohibición de publicidad estatal. El ministro de Justicia, Salvador Heresi, ya presentó un recurso que se suma a otro multipartidario presentado el día anterior ante el Tribunal Constitucional, donde, cito, dice Heresi, se viola el derecho a la información por parte del Estado y además, como añadidos, se viola los derechos a la libertad de expresión y la libre contratación. Además, establece un monopolio en el Estado, ¿no? Es decir, al absorber toda la publicidad estatal, y se rompe el principio de la libre competencia. ¿Qué opina sobre estos recursos que se están presentando? Sí, bueno, tiene todo el derecho de presentarlos y lógicamente nosotros vamos a esperar lo que al final determine el Tribunal Constitucional y se va a respetar y se va a cumplir, por supuesto. Yo intuyo que usted, sin duda, pues ha votado con su bancada, pero intuyo que usted debe tener una opinión un poquito más matizada que la del resto de la bancada. Usted es congresista de Ucayali, usted sabe la importancia que pueden tener las campañas del Estado en los lugares, digamos, menos favorecidos de nuestro país. Mira, el tema de lo que se vive en el interior del país, efectivamente, ahí hay todo un tema porque las estaciones de radio, tienen una importancia, que la vemos todos los días. Entonces, es un tema que yo creo que hay que esperar qué es lo que se determina, pero lo que sí es importante es que ha habido abuso. Entonces, desgraciadamente somos un país pendular que pasamos de extremos a extremos. Bueno, precisamente esta ley lo demuestra. O sea, bueno, la ley lo que hace es prohibir, ¿no?, en lugar de regular. Pero tampoco se puede estar gastando pues 400 millones de soles anuales en publicidad. Entonces, eso también nos lleva pues a este tipo de iniciativas que sí le hemos visto internamente, pero acá lo que se está poniendo bien claro ante la opinión pública es que esto tiene que ser regulado. Ya, pero permítame insistir, congresista. No sé si el dato es exactamente 400 millones, es alrededor de 300 y pico, porque hay un concepto que es campañas, hay otro concepto que es difusión y demás. Pero cuando el Ejecutivo observa, en principio la norma manda pues una propuesta de topes, de 5, 6% de presupuesto máximo por cada institución. Entonces, ¿por qué el Congreso no pudo, llegar a un compromiso? Y se fue de frente a la prohibición. Ahora tenemos que pasar por la ley, tenemos que pasar por el recurso ante el Tribunal Constitucional, esperar 6 meses. Pero en realidad, ¿No cree que se debió cuando esta ley ha estado en debate, no se han visto las iniciativas o defensas o aportes. Pero el Ejecutivo observó. Bueno, usted no debe estar en la comisión que votó primero, pero el Ejecutivo observa y igual se van con todo. Bueno, efectivamente observó, pero como te digo, lo que hubo fue un cargamontón contra el Congreso en lugar de ver este tema de los debates. Hay un cargamontón y el Congreso reacciona diciendo, no, apruebo entonces, porque sí. No, eso tampoco lo puedo decir, ¿no?, de esa manera, pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos tenido vigente una ley que ha debido, y que no se llegó a hacer el reglamento, que es la ley que se publicó en el año 2006, ley que regula la publicidad estatal. Así es. Y mira, no, pero lo hubieran reglamentado, pues, en lugar de hacer una ley nueva que prohíbe la publicidad estatal. Claro, pero lo ha debido reglamentar el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que debe reglamentar las leyes, y no lo hizo. Entonces, al final no reglamentan y lógicamente después se presentan inclusive algunas dudas, porque hay quienes dicen que la ley que se ha aprobado es una ley que regula el gasto de publicidad, y hay quienes afirman, los abogados son expertos en eso, que, por ejemplo, las notas de prensa, el avisaje, etcétera, no es publicidad. Y entonces ahí hay también un tema. Hay una interpretación, habría que darle la vuelta a la ley, pero bueno. Los constitucionalistas, yo no he leído uno solo que esté de acuerdo. García Toma, Abad, Aníbal Quiroga, que ha sido abogado incluso del Congreso, todos están en desacuerdo. Y la otra interpretación, usted me está señalando, en fin, el tema de los abusos, la necesidad de regular, de los excesos, pero la otra interpretación es que sencillamente esto ha sido una revancha. Es una revancha contra los medios mermeleros, como los llama el presidente del Congreso, que primero la ley surge en el contexto de bloquear a Kuczynski y cuando ya Kuczynski se va, toma cuerpo
como un muro de contención contra los medios de comunicación que critican al Congreso. ¿Usted qué opina al respecto? Yo lo que opino es que he vivido ese cargamontón que se ha hecho contra el Congreso y lo vivo en carne propia, porque cuando comienzas a levantar todo lo malo o se pones con ojos negativos a mirar el Congreso o cualquier acto humano, siempre vas a encontrar cosas negativas, siempre. En cualquier acto humano, por más positivo que sea, si yo lo miro negativamente, algo negativo voy a sacar. Usted es católico practicante, ¿verdad? Sí. ¿El propósito de enmienda dónde queda entonces? Porque ¿no cree que usted que el Congreso está demasiado a la defensiva? No es que estemos a la defensiva, ¿no? pero comenzar a sacar, mira, trapitos como agarrar y decir, ustedes quieren televisores para ver el Mundial, por favor. Y entonces... no, los congresistas tienen sus buenos televisores, sin duda. No necesitan ver pues el Mundial, tienen pero por favor, varios han viajado incluso. No, y en cada oficina pues tiene que tener el televisor para ver justamente lo que sucede día a día en la vida política del país. Y sales tú de tu oficina en el Congreso, entras a pasos perdidos y están todos los periodistas, te emboscan. Sí, es que no... Pero ya tienen pues al señor Gibaja que les hacen corralitos pues para que no los empujen. Es verdad, pues no era como antes. Usted es un hombre que tiene experiencia en estas lides. Pero por favor. Y militar además. Pero pero... Me imagino que todos esos corralitos por acá, eso por acá. No, perdón, no. Gibaja ha hecho su trabajo como... ¿Sí? Y lo ha hecho... ¿Lo ha hecho bien, le parece? Su trabajo de seguridad en el Congreso. Tanto es así, toco madera, ¿no? Pero... no ha habido ningún acto de inseguridad en el Congreso. Claro, lógico. Evidentemente el Congreso necesita seguridad para hacer recordemos que incluso el MRTA cuando fue tras la embajada japonesa, el plan original era ir contra el Congreso. Sin duda es necesario. Pero usted tiene pues, yo creo que el pie puesto como militar, pero también como una persona que vaya más allá. ¿Era necesario poner un militar como jefe de seguridad, militarizar el Congreso de alguna medida? Pero no es militarizarlo, ¿no? Sino son personas que tienen experiencia, sobre todo en esto que estamos viendo. O sea, cada vez se calienta más el ambiente, se ven personas que andan pensando, ojalá nunca más en el Perú vuelvan los actos terroristas, pero que tampoco uno puede estar con la guardia baja. Cambiemos de tema. Usted promovió la ley que finalmente se ha promulgado, ¿no? La de permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en las labores de interdicción, ¿no? Así es. De drogas. Ahí hay también todo un debate porque hay expertos como Yaranga, como Antesana, que han dado declaraciones hoy en medios que lo que sostienen es que la estrategia está muy desordenada. En lo que ocurrió en el Huallaga, que fue la buena experiencia y la experiencia de San Martín, que el Premier conoce muy bien y que usted conoce también muy bien, además como representante de la Amazonía peruana, del oriente peruano, allí se vio una estrategia en la cual la policía llevaba la batuta y bueno, tenías toda una serie de componentes. Pero en el Braem, donde en realidad las Fuerzas Armadas llevan la batuta, se han metido cientos de millones de soles y el tema no camina. Hay quienes aluden incluso a problemas graves de corrupción. Entonces, que permitir en este caso que las Fuerzas Armadas participen en interdicción va a complicar más las cosas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, los comentaristas que escucho y que hoy día han salido los que publicado, los que se han publicado, bueno, mira, ellos hablan del Huallaga, ¿por qué no hablan de la región Ucayali? Porque cuéntenos. En los años 90, lo que sucede y lo que sucedió fue, a la Marina le dieron la región Ucayali y la Marina utilizó la ley 26247, que estuvo vigente del año 93 al 96 y decía, las Fuerzas Armadas pueden actuar contra el narcotráfico en aquellos lugares donde no se encuentra la policía. Nosotros pusimos contra la pared al narcotráfico en la región Ucayali. En el Huallaga, el ejército mencionó de que ellos no podían combatir dos enemigos a la vez, que combatían al terrorismo y el narcotráfico que lo veía la policía. Entra a tallar la Marina. El narcotráfico en el Huallaga, ellos no entraron en la ofensiva que entró la Marina en la región Ucayali. Nosotros pusimos contra la pared al narcotráfico, nunca hubo un acto de corrupción. A mí me sorprende esas personas que tienen paradigmas y preconceptos contra las Fuerzas Armadas y dicen, las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa, no pueden hacer una lucha antidrogas en el sentido de interdicción
para hacer una interdicción contra las drogas, lo que tienes tú que saber es hacer un acta de incautación, capturar a la persona y entregarla. Es todo lo que tienes que hacer. No hay ningún misterio. Bien. Pero, ¿qué ha pasado entonces con el Brahim? ¿Cuál es su respuesta ya a lo que estamos hablando ahora? Eso, justamente. No Las Fuerzas Armadas están al frente de la operación del Brahim. Sin tener ningún marco legal para actuar contra el narcotráfico. Entonces, acá lo que hay que entender es lo siguiente. Todos estos años, y en los últimos años ha crecido más, y eso sí es verdad, se producen 300.000 kilos de droga. O sea, somos el primer productor del mundo de cocaína. En el BRAE 300.000 kilos. ¿Y cuánto se decomisa? 9%. Con la estrategia actual. ¿A cuánto espera llegar con las Fuerzas Armadas? Como se hace en Colombia. En Colombia hoy día participan las Fuerzas Armadas y participa la policía y se llega al 40%. A las Fuerzas Armadas hay que prepararlas, sí, para actuar contra el narcotráfico. Sí, claro, pero yo con un mes de instrucción que le dé a un suboficial o oficial, está listo para actuar. No hay ningún misterio, ni tampoco tienen derecho esas personas a pretender decir que las Fuerzas Armadas, si entran en esto, se van a corromper. Eso es un absurdo y una vergüenza que un peruano diga eso de sus Fuerzas Armadas. ¿No hay corrupción en el Brahim? Pero si hay... No hay corrupción entre las Fuerzas Armadas o la policía. No hay corrupción. Y si la hay, que la denuncien. Pero no podemos vivir pues en el país de las sospechas. Sospecho de todo el mundo, pero no pruebo nada. Ya, pero corrupción siempre ha habido pues, en casos de narcotráfico. Pero que lo denuncien. Y acá lo más importante es lo siguiente. Puede haber corrupción de alguna persona, que le caiga la quincha, como se dice, pero de ahí a hablar de instituciones, por favor, hay que ser muy irresponsable para hablar así. Cuénteme, la ley estipula cuál sería la participación del Ministerio Público en este caso, si es que las Fuerzas Armadas entran en la interdicción. ¿Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas van a poder entrar independientemente de la policía, con o sin fiscalía? Mira, ¿cuál va a ser la mecánica? La ley lo dice claramente que es con la fiscalía, con el Ministerio Público. Pero acá lo que está sucediendo hoy día es que hay 53 bases de las Fuerzas Armadas en la zona, las Fuerzas Armadas desplegadas, y es totalmente ilógico que ese personal no esté capacitado ni pueda actuar contra el narcotráfico. Mañana, por ejemplo, nosotros vamos a una de esas bases y le decimos: capitán, mañana va a pasar narcotráfico frente a su base. Y nosotros esperaríamos... Pero actúan, son los que encabezan los operativos. No se puede actuar. ¿Por qué no se puede actuar? Porque no había legislación. Entonces, pero si es el que tiene la voz cantante, la Fuerza Armada, hace años. Esa es la dicotomía, pues, esa es la dicotomía. Y las Fuerzas Armadas... O sea, puede combatir al narcotráfico, pero no puede participar en las interdicciones. Esa es la dicotomía. No, las Fuerzas Armadas no podían luchar contra el narcotráfico independientemente. Solamente tenía que actuar con la policía. O sea, una patrulla tenía que venir con la policía. ¿Esto le faculta actuar sin la policía? Por supuesto, pero con la autorización del Ministerio Público y con la presencia fiscal, por supuesto. Y no hay ningún misterio. Lo que es una estrategia así bien llevada, pone contra la pared al narcotráfico. No se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Porque sectores de la policía dicen: no necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas. No debería. Las Fuerzas Armadas no... este es un tema policial. Y los irresponsables como Yarán y compañía dicen: no. ¿Qué dice el Comando Conjunto? ¿Usted ha hablado con el personal del Comando Conjunto? ¿Está de acuerdo el Comando Conjunto? Por supuesto que están de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Claro, hemos roto paradigmas y preconceptos. Y hemos estado coordinando con el ministro de Defensa, etcétera, y todo el mundo... ¿El ministro de Defensa está de acuerdo? ¿El ministro del Interior está de acuerdo? Bueno, yo no he hablado con el ministro del Interior. Pero... Ese es el problema. ¿Pero qué más quiere? El Congreso le impone al Ejecutivo una estrategia. No le impone. Simplemente se le da un instrumento legal. Si lo usa o no lo usa, será responsabilidad del Poder Ejecutivo. Eso es todo. Pero ya no pueden venir a decirnos a los peruanos: no tengo el marco legal, así que siga la fiesta del narcotráfico. Y eso es peor que la corrupción. ¿Sé qué cosa es peor que la corrupción? La falta de voluntad para actuar.
y que hagas prevalecer los paradigmas y los preconceptos de las personas y de las instituciones sobre lo que la situación del terreno y del enemigo en la zona demanda. Gracias, congresista Tuino, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el candidato a la Municipalidad de Lima, Juan Carlos Ure, que parece que está observado, me dicen nomás, ya lo estaban tachando. No, vamos a comentar la coyuntura y, por supuesto, sus planes principales para la capital. Ya volvemos.